¿Qué tal? Esto es pues la cosa. Esta es pues, el video de Cardio 3. Voy a tratar de hacerlo eficiente pero no muy tardado. Entonces lo primero que vamos a ver son los reflejos cardiovasculares. ¿Cierto? Hay algunos temas que de pronto no los tengo también explicados en mis notas, sino que de pronto yo bajo hasta el final porque acá abajo está lo que es la asesoría. La asesoría y asesorías que me da pues la monitora. Y... Y sí, bueno, nos vamos a hacer todo porque ya tenemos que subir. Listo, los reflejos cardiovasculares. ¿Cierto? Entonces, pues, ¿qué intenta los reflejos cardiovasculares? Pues lo que vemos acá que es intentar manejar la PAM y pues manejar la presión arterial con un valor normal. Entonces, hay varias vías. ¿Cierto? Que tienes que aprender unas cositas que yo tengo cuáles son. Como tal, pues tenemos que saber que hay, aquí hay cuatro cosas importantes, ¿cierto? No quiero decir que todas que se hayan más o menos. Creo que esas son las principales que son, bueno, uno, vamos a poner uno acá, los receptores cardiopulmonares, ¿cierto? Receptores, bueno, sí, cardiopulmonares, que son receptores cardiopulmonares que son de volumen, ¿cierto? Entonces, que están entre la aurícula y el ventrículo. También llamamos de baja presión, y ellos lo que hacen es que, pues primero, todo eso vamos a ver lo que es primero la recepción, luego la respuesta. Pero primero los cardiopulmonares, que esos captan es el volumen que llega hacia pues hacia la parte de la aurícula y el ventrículo. Segundo están los vasoreceptores, que hay dos. Están los carotídeos, ¿cierto? Que están en la carótida. Eh, y están los aórticos, que pues, están en la propia aorta, ¿cierto? Bueno, ¿qué más hacemos? Que está, pues claro, seno carotídeo y seno aórtico. Luego están los quimioreceptores periféricos, que están junto con los receptores aórticos y carotídeos. Que además de eso, hay otros quimioreceptores que son los quimioreceptores centrales, que captan lo que es más que todo como, bueno, los quimioreceptores periféricos captan lo que es oxígeno, dióxido de carbono, H+, y así. En cambio, los periféricos no captan CO2, sino que captan H+, y no captan tanto oxígeno. Bueno, y luego están en el músculo, esos son muy importantes también porque estos son muy fáciles de olvidar, no es como que sean tan importantes, sino que son más fáciles de olvidar, que son mecanorreceptores de distensión y metaborreceptores que pues captan los metabolitos que salen, porque entonces, por ejemplo, cuando hay mucha distensión más que todo de esos vasos, son muy buenos, o metaborreceptores que también son de metabolitos, eso sirve mucho pues como para lo que vamos a ver después, que es la regulación, ¿cierto? Espera un momento. ¿Qué hay que hacer aquí acá? Listo, entonces acá vamos a ver lo que es el control del bulbo raquídeo. El control del bulbo raquídeo, tenemos que hablar del núcleo más importante, que es el núcleo solitario, ¿cierto? Entonces está el núcleo solitario. ¿Qué dice esto? Sí. Listo, está el núcleo solitario. Que el núcleo solitario es que es donde llegan todas las señales diferentes, que tanto pues de arriba para abajo, de arriba abajo me refiero a periférico y central, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Se favorece alguna señal, de eso aún no pienses en las señales. Entonces se favorece la señal simpático o parasimpático, y de ahí hay dos vías, ¿cierto? Simpático, que es abajo, o parasimpático. Vamos a ver primero el simpático, que ahorita vemos lo otro. Simpático, el núcleo rostral ventral lateral medial, ¿cierto? Algo así. Núcleo rostral ventral lateral. Ah, esto M es del vulvar, perdón, porque esto es de. Esta M es en inglés, pero no me acuerdo cuál es como tal el significado. Entonces, rostral ventral lateral, vulvar. Eso es presimpático. Este núcleo es importante porque él lo pregunta propiamente. Pregunta cuál es el núcleo, no sé qué, porque es que eso es muy fácil de olvidar. Entonces, este núcleo va por el tracto uroespinal, que eso acuérdate que va por la cadena simpática y vuelve para arriba. Entonces, luego, simpático, vemos eso. Vamos por esta parte que va a ser el parasimpático. El parasimpático tiene dos núcleos, que es tanto el núcleo amigo como el núcleo dorsal del vago. Y además de que eso se activan para hacerla como tal, todo lo que es la función parasimpática. Además de eso, se activa otro núcleo que es importante, que es el eh, caudal ventral lateral, ¿cierto? Y este B es vulvar. Y esto lo que hace es que al activarse el parasimpático y se inhibe el simpático. Eso es muy importante, ¿cierto?
Em, nada. Acuérdense pues que la PAM es igual a la resistencia arterial periférica, el gasto cardíaco, bueno, eso sí, no importa, esas cosas tú te lo sabes. Entonces, ¿cómo funcionan los receptores, tanto carotídeos como aórticos? Hay dos tipos de fibra, la fibra A y la fibra C. Lo que está acá abajo es la saturación o cómo se activan los quimioreceptores, digo, lo que está al lado izquierdo. Entonces, entre más arriba está más activado un quimioreceptor. Y los que están más abajo, pues lo que está a la línea del eje de los X, es las presiones que tiene pues de cada cosa. ¿Cierto? Entonces, ¿qué primero quiere decir? ¿Cómo funcionan? A mayor estos son potenciales de acción inhibitorios. Inhibitorios, y es que aprender eso. ¿Por qué? A mayor potencial de acción, el núcleo recto solitario lo que hace es que inhibe al simpático. Cuando se da menos potenciales de acción, esto se deja de inhibir, es como si uno hiperpolarizara. Se deja de inhibir y como se deja de inhibir, se activa el simpático, pero cuando se activa el simpático, se inactiva el parasimpático, ¿sí me entiendes? O sea, hay que saber que inhibe, o sea, cuando hago mucha estimulación, se inhibe el simpático, eso es lo que hace normalmente, se inhibe el simpático, eso es continuo. Pero cuando ya hay menos estimulación, se empieza a desinhibir porque ya no está disminuyendo su desinhibición, entonces el simpático empieza pues a reinar. Entonces, dependiendo pues de su cantidad, pues se ha ido activando. Entonces, pues claro, o sea, eso es pues como lo básico. A menos potenciales de acción, hay más simpático, hay más potenciales de acción, hay más parasimpático. Entonces, entonces esto es muy importante porque de alguna forma lo recarga mucho y creo que esto me parece una pregunta. Obedece a la distensión del mecanorreceptor, no de la presión. O sea, eso no es un receptor de presión, es un receptor de movimiento, pues de la mecanorrecepción. ¿Qué es importante acá? Hay dos tipos de fibra. Pues se refiere a fibra, pero A, fibra se refiere a la aórtica y C, a la carotidia. ¿Cierto? Entonces, ¿qué tiene que decir esto? ¿Cierto? Sí. A es de aórtica, creo que sí. Si no estoy mal, si no, pues no importa mucho. O sea, eso, el caso es que eso te lo tienes que saber. Y eso. Entonces, mira. ¿Qué pasa? Puedes ver que la presión, ¿cierto? De 0 a 50 no hay nada pues que como que uno ve la regulación de aumento de potenciales de acción, ¿cierto? Inhibitorios. Entonces, a partir de 50 empieza a reinar la fibra aórtica. Empieza a reinar, empieza a reinar, empieza a reinar. Hasta un punto, más o menos alrededor de, esto es por ahí 130, no me acuerdo, algo así, ya para. Entonces, ¿quién sigue de 130 en adelante? La fibra C empezó desde mucho antes, desde 100, para poder continuar pues, o sea, enviar los potenciales de acción, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Pues esto es lo básico. Seguramente menos potenciales de acción, ok. Entonces, ¿qué hay que decir? Los receptores de esos son muy importantes en cuestión de que se adaptan. Vamos a ver después que, por ejemplo, porque los astronautas, por ejemplo, por no tener gravedad, no tienen un factor que tire la sangre hacia abajo, entonces no se acumula mucha sangre abajo, entonces lo que pasa es que toda esa sangre que no se acumula empieza a ir por la circulación, entonces esa sangre no se necesita. Entonces, el caso es que eso se van adaptando los quimioreceptores a tener menos volemia, a tener menos mecanismos, entonces es diferente. Entonces, que los quimioreceptores, entonces vamos a decir, por ejemplo, mi PAM normal es de 100, va a 160, entonces soy hipertenso. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ejemplo, hay más de 50, o sea, se suman 50 potenciales de acción inhibitorios al target solitario y eso activa el parasimpático para hacer una bradicardia y disminuir la tensión. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si la presión persiste por más de 72 horas, los quimioreceptores cambian en una forma en la que entonces mandan casi la misma cantidad de potenciales de acción de lo que si fuera normal. O sea, es una adaptación en la que 150 se convierte en mi valor normal que en lo que me adapto. ¿Cierto? Entonces, pero hay una cosa que es que aún con esa adaptación, aún con que mi supuesto valor normal sea 160 de PAM, se envía a un mínimo siquiera potencial aumentado. O sea, un potencial aumentado, pero es muy mínimo, que eso es como por así decirlo, como lo que quedó
de decir que eso antes era malo, ¿cierto? Entonces están adaptados, pero así envían algunas señales mínimas de inhibición del simpático, ¿cierto? O sea, de activación del parasimpático. Entonces, ¿qué pasa? Los quimioreceptores, digo, sí, los mecanorreceptores, que son los, pues se llaman barroreceptores, que son lo que estamos viendo primeros, ¿cierto? Aún no estamos viendo los receptores cardiopulmonares de presión porque son diferentes. Entonces, aún no estamos viendo pues los receptores cardiopulmonares. Entonces, ¿qué hacen estos? Vamos ¿hacia dónde? Entonces, ¿qué pasa? Los barroreceptores piden ayuda hacia el riñón, que envían señales con hormonas, por ejemplo, pues como, que responden con orina ante señales de PAM de los barroreceptores, porque generalmente pues tú sabes que la PAM se constituye pues por el volumen de eyección y tales, ¿cierto? Y esto es lo que yo ya te mencioné de antes de la cosa. Esto acá que pone el umbral, que es que los barroreceptores solo sirven por arriba de 60, ¿cierto? Entonces, luego te explico quién sirve por menos de 60, que es luego que eso lo es, pues. Entonces, por ejemplo, 60. Primero se da la fibra A, entonces empieza la pendiente elevada, cercano a la PAM normal, que es entre 70 y 60, entre 70 y 100. En el PAM normal está pues, la pendiente elevándose, que pues es más exponencial, ¿cierto? Entonces luego de eso llega hasta un punto límite, que es alrededor de 150, bueno, digamos que 150 que es acá. Porque de ahí en adelante no sube más la función de los potenciales de acción. Luego de eso, la fibra tipo C, que es aumenta su pendiente de potenciales de acción hasta mayor de 200. Porque pues después de 200 de presión es muy seguro que una persona esté muerta. Porque tanta presión puede estallar un vaso muy fácilmente. Entonces no es como que sea muy posible comprobar qué pasa después de los 200 de presión. O de los 200 pues eso es milímetros de mercurio. Entonces eso pasa, ¿cierto? Bueno, ¿qué podemos decir? Bueno, entonces claro, en una epidemia activa pues un aumento de flujo. Bueno, no, eso no importa. Esto es el metabolismo, esto es el segundo parcial, porque pues aumenta una hiperemia. ¿Qué es una hiperemia? Pues aumenta el calor ahí, porque seguramente aumentó pues lo que son los metabolitos, aumentó el sistema, el CO2, aumentó lo que son los metabolitos vasodilatadores, entonces disminuyó la resistencia, aumenta el flujo, con eso aumenta la presión, ¿cierto? Entonces bueno. Para que los receptores no bajen su presión en ejercicio, la corteza aumenta su umbral y regula su comportamiento. Eso se llama un resetting central. Un resetting, pues en inglés, como resetear, como pues sí, reiniciar. Y hay otro tipo de resetting, que es un resetting periférico, que es el que hablamos de la adaptación. ¿Qué hay que decir? Eso es muy importante. En cuestión de que eso pasa mucho en lo que es el sistema nervioso central y cómo percibe los estímulos. El corazón, tanto el corazón como muchos de nuestro cuerpo, no da estímulos continuos. ¿Qué quiere decir? Pues voy a hacer una rayita acá. Espérate, no voy a hacerlo así. No da estímulos continuos. ¿Qué quiere decir? Si yo algo fuera continuo, lo voy a poner acá en C. Continuo, también llamado steady, pues como en inglés algo así. Es como si yo hiciera un estímulo continuo, ¿cierto? O si alguno hiciera exponencial así, continuo. Así no hay estímulos continuos en el ser humano. En el ser humano, más que todo, son pulsátiles. ¿Qué quiere decir? Que si mi corazón da. O sea, por ejemplo, si digamos que es la presión, mi corazón pega un brinco que es por ejemplo, mi diga pum, 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 pum. Entonces, que mi corazón es pulsátil. Eso es una forma de salir pulsátil. Y, ¿qué hay que decir de esto? Hay que decir, pues, que. Oye, espérate un momento. Ya. Entonces, ¿qué hay que decir de esto? Hay que decir que, primero que todo, sí. No, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Perdón. Entonces, la diferencia, pues ya sabes que entre continuo y pulsátil, pues claro, tú sabes la diferencia. El caso es que el corazón, pues digo, el cerebro o el sistema nervioso responde mejor al pulsátil porque, pues no es como que hay una definición completamente, o algo así. Bueno, el caso es que, bueno, pulsátil, acá pues se ve como regulación pues de las cargas de los receptores. Esto es los impulsos, ¿cierto? Se ve como que esa es la presión carotidia. Entonces se ve como esa es la presión, a pesar de que sea parecida o muy igual a la misma, se ve como es continuo y luego están las rayas que están más separadas, que es pulsátil, porque, o sea, eso es la respuesta, ¿sí la ves? Mira que esto
en los ejes, o sea, de el eje izquierdo-derecho, este punto y este punto están igual, ¿cierto? Están en el mismo lugar, en 100. Pero la diferencia es que este tiene, lo que está despunteado, tiene más impulso, da más impulso por el menos hecho de que es pulsante. Y eso obviamente, o sea, quiere decir que un estímulo pulsátil hacia el cuerpo hace más repercusión con respecto a su recepción, ¿cierto? Y dispara más potenciales de acción. Entonces, o sea, entonces eso quiere decir que hay una excitación cambiante en el humano y que pues en muchos, ¿cierto? Entonces me paro. Entonces un ejemplo, ¿cierto? De lo que pasa con los vasoreceptores. Me paro. Entonces como me paro, mi sangre pues estaba, se empieza a acumular en mis piernas. Entonces disminuye, cuando me acumulo en mis piernas, disminuye la volemia, lo que me va a subir de presión. Entonces disminuye mi precarga, mi gasto cardíaco, disminuye pues mi presión. Entonces eso va al tracto solitario y eso empieza a activar el simpático. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, mi PAM es gasto cardíaco por resistencia vascular periférica, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Aumento, lo que puedo hacer es, por parte de mi gasto cardíaco, bueno, vamos por resistencia vascular, que es más rápida, por mi resistencia vascular periférica la aumento como haciendo una vasoconstricción arterial. Mi gasto cardíaco lo aumento por vasoconstricción también aumentando el retorno venoso. Aumento mi volumen de eyección, aumento mi frecuencia cardíaca. Eso va a aumentar mi PAM para dejarlo en un lugar pues estable. Entonces, al terminar, aumento mi presión 7, por ejemplo, 7 milímetros de mercurio, más que mi PAM normal. Entonces, queda mi PAM aumentada, pero queda mi presión de pulso disminuida. Bueno, entonces, gana, al fin y al cabo, los receptores obedecen mucho más a la presión de pulso que la PAM. Entonces, gana de presión de pulso por receptores y eso aumenta los potenciales de acción inhibitorios, lo que tiene el simpático. Entonces, quiere decir que uno sube la presión un montón, pero la presión de pulso baja tanto. Pues no es que baje tanto, sino que baja más. O sea, no es que baje más, sino que baja, pero tiene más repercusión para, para el cerebro, que eso empieza a disminuir empieza a disminuir el simpático y empieza a dar parasimpático. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, lo primero que debe pasar es que cuando cae, o sea, pues se sube 7 y cuando cae no debe caer. Entonces, ¿qué pasa? Cuando cae, pues esto lo vamos a ver mejor porque creo que estos datos no están tan perfectos, pues no están tan pulidos, pero cuando cae no debe caer más de 20 milímetros de mercurio, ¿cierto? O de 10 a 20. Porque si cae más de 20 milímetros de mercurio, o sea, a ver cómo lo explico. Tengo 7, subo 7 y luego mi parasimpático disminuye. Entonces, no debe disminuir más de 20, o sea, lo normal es siquiera de 10 a 20. Si disminuye más de 20, eso se define como hipotensión ortostática al pararme. Es una exagerada caída sistólica al ponerme de pie. A todos nos pasa, pero no debe caer tanto. O sea, es una exageración de un estímulo normal. El simpático debe responder para aumentar su presión. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ahora vamos a ver, bueno, ya acabamos lo que es más básicamente los receptores, los barroreceptores, ¿cierto? Voy a hacer, a ver. Mm, a ver, esto no está tan cortico, ok. Vamos a ver, los receptores cardiopulmonares. Los receptores cardiopulmonares están entre el ventrículo y la aurícula derecha, si no estoy mal. Entonces, ¿qué pasa? Esos receptores son de estiramiento también. Entonces, al distenderse, los capilares, eso libera unos gránulos. Cada vez que se extienden, se extienden mucho los receptores y eso, al distenderse, libera gránulos. ¡Pum! Libera gránulo, ¡pum! Gránulo. Pero si está muy distendido, si está muy... Entonces libera dos cosas. Péptido natriurético cardíaco y péptido natriurético cerebral. ¿Cierto? Entonces, esto es el efecto de la presión arterial sobre la orina. Entonces, esta es la presión arterial, acá subiendo, y es el volumen de orina. Entonces, entonces yo voy aumentando, por alguna razón empiezo a aumentar mi presión arterial, y ve que, o sea, esto es de izquierda a derecha, empieza a aumentar mi presión arterial, tal. Pero se ve como, a medida que yo aumento mi presión arterial, también empieza a aumentar el volumen de orina, del volumen de salida de orina. ¿Y eso es por qué? Porque está aumentando la presión sobre los receptores cardiopulmonares que empiezan a hacer el efecto natriurético para yo orinar. Entonces, ¿qué pasa? Aumenta mi presión, ¿cierto? Por ejemplo, una falla cardíaca. Entonces, eso da
los péptidos, ¿cierto? Esos péptidos, y eso hace una vasodilatación en mi riñón. Si eso una vasodilatación en mi riñón, eso aumenta la diuresis, aumenta que mi corazón orine. Entonces, ejemplo 2. El corazón siente más que todo, entonces empieza a hacer gránulos. Chun, chun, chun. Se me sale el péptido natriurético A y B. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero es que el vasodilatador arterial pues va. ¿Qué dice que acá? Bueno, en el caso el vasodilatador arterial pues va al riñón, ¿cierto? Y que hace además de eso, no permite reabsorber el líquido del riñón, ¿cierto? Entonces, eso es, creo que, no, sí, eso es así. Entonces, no vasodilato mi riñón para que orino y no permite la reabsorción del líquido en mi riñón. Eso es muy importante. Ese es un segundo ejemplo de mi hemorragia, donde se baja mi propia carga y por tanto baja mi distensión, porque baja pues todo lo demás. Al bajar mi distensión y bajar todo lo que es mi disminución de la presión arterial, el tracto simpático, digo el tracto solitario, activa el simpático y lo que hace es que no hay una salida de la presión, digo del péptido natriurético. Hola. ¿Qué pasa? Entonces, estos también son inhibitorios del simpático. Es importante que llegues más o menos de saber de que, que algunos son inhibitorios y algunos son excitatorios. Si no estoy mal, creo que hay uno o dos excitatorios, pero bueno, o excitatorios sobre el sistema nervioso simpático. Entonces, ¿qué pasa? Está esto que se llama el reflejo de Van Bridge, que esto la verdad no importa casi. Porque, o sea, la verdad no te la no sé si ni siquiera creo que te lo va a preguntar, o si te lo pregunta como una falsa, alguna maricada así. O algo así, pues como que no importa tanto. ¿Qué es? Esto ocurre más que todo en perros. Que al aumentar la distensión, el nodo sinoauricular le entra más sodio y eso se despolariza y aumenta la frecuencia cardíaca. O sea, ¿qué quiere decir? Que aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial y eso es una taquicardia. Y eso pasa demasiado poco en humanos. Entonces, a la vez, ¿qué pasa? También vasodilata el riñón y eso orina. Entonces, ¿qué pasa en perros? Aumenta la distensión, entra sodio, sodio aumenta la exploración del nodo el nodo sinoauricular y aumenta la frecuencia cardíaca. Pero no pasa más en perros, ¿cierto? Estos son valores normales, más que todo de presión. Presión de oxígeno, que ya con hipoxemia leve, hipoxemia, pues eso ya si quieres lo vas anotando, pero por la verdad no te lo voy a mostrar ya mucho. Pues mira. Bueno, quimioreceptores. ¿Qué pasa? Sigamos pues acá. Quimioreceptores, eso es muy importante porque, bueno, aquí hay dos quimioreceptores centrales y periféricos. Ya sabes que periféricos son aórtico y carotídeo y los otros son pues en el sistema nervioso central. Entonces responden a... Esos son bueno, estamos hablando primero, pues creo yo, de los periféricos. Responde primero a presiones... A presión de oxígeno disminuida por menor de 60 milímetros de mercurio. Esto creo que de pronto apareció una pregunta, pues el valor de 60. Entonces, bueno, cuando cae de 60, cae pues en general muy rápido lo que es la presión de oxígeno. No son muy buenos en cuestión de oxígeno, pero funcionan ante más que todo ante el dióxido de carbono. ¿Qué quiere decir? Que los quimioreceptores, la verdad, no es como que se base tanto en el oxígeno, sino que basa toda su respuesta, o la mayoría de su respuesta, en el CO2. Sí, entonces, no, a pesar de que es importante este valor, no es tan importante el mero oxígeno, sino el CO2. Entonces responden a tres cosas: oxígeno, dióxido de carbono y H+. O sea, H+ se refiere a pH. Entonces, si yo subo el H+, disminuye el pH. Entonces responde más que todo a lo que es el CO2 y el pH. CO2 más pH mayor que oxígeno, ¿cierto? Entonces, el seno carotídeo solo detecta lo que no está, ¿qué es esto? No está pegado a la hemoglobina. Eso es verdad. Generalmente lo que es detección de presión de O2 o lo que son presiones, en vez de lo que sea, todo lo que no te refiere a hemoglobina, hematocrito, todo eso, no tienes que pensar que todo es por fuera de la hemoglobina, todo es por fuera del eritrocito. Entonces, todo esto detecta las presiones, solo las presiones, solo las presiones. Y a pesar de que es un 1% en algunos casos, no, o sea, es importante porque eso donde puede demostrar muchas cosas. Entonces, ya vemos que responde a CO2. Entonces, bueno,
Eh, pues es un ejemplo nomás que estamos yendo, no va a preguntar esto. Pues lo de la metabólica o respiratoria no, al menos no aún. Pues no para ustedes aún. Entonces, pues sí, claro que cuando simplemente que la acidosis se puede dar o por una disminución de el bicarbonato o por un aumento del CO2, ¿cierto? ¿Qué pasa? Yo miro que por abajo, más que todo como por abajo es lo que yo digo respiratorio y por arriba es lo que yo digo metabólico. Porque el CO2 es lo único que no puede respirar, no puede controlar la respiración. Listo, entonces para que sabes, lo de arriba es metabólico, lo de abajo es pulmonar, pero no importa aún. Eso claro, no importa, no importa aún. Pues no, casi. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo respiro lento. Yo respiro lento, entonces estoy acumulando CO2 y empiezo a hacer una acidosis respiratoria o una acidosis pulmonar. Entonces tengo una hipoventilación, ¿cierto? Eso es. Entonces yo aumento mi CO2 y la respuesta normal es que los quimiosensores empiezan a aumentar la frecuencia respiratoria por aumentar mi CO2, ¿cierto? Entonces, bueno, esos son los periféricos. Ahora vamos a ver los centrales. Los centrales tienen algo muy especial y es que a pesar de que te dice pues que yo no sé qué, que supuestamente el CO2, la verdad no es el CO2, sino que es el H+, pero te voy a contar. Eso, él da mucha vuelta en esto, pero te voy a decir, si yo por alguna razón tengo un aumento exponencial del H+, y no tengo un aumento exponencial del CO2, sino que solamente el H+, ¿cierto? Por alguna razón. Mis quimioreceptores centrales, que están, por ejemplo, esta es la barrera hematoencefálica. Esta es la base, no, ¿qué hice? ¿Qué hice? Ya. Voy a decir que esta que está acá es mi barrera hematoencefálica. Acá están mis quimioreceptores centrales. Uy. Aquí en rosado, voy a hacerlo en rosado. Aquí están mis quimioreceptores centrales, mi barrera hematoencefálica. ¿Y qué pasa? Si yo simplemente tengo un aumento de H+, se va a tardar alrededor de 6 horas en hacer transportadores para dejar 6-8 horas para hacer transportadores para dejar pasar H+, y que me estimule los quimioreceptores centrales. Lo cual obviamente pues si alguien tiene una acidosis metabólica, una acidosis respiratoria y tiene necesita 6 horas para poder empezar a hacer una respuesta, obviamente las personas se van a morir. Entonces, ¿qué pasa? Se dice pues que, se dice que el CO2 como es un gas liposoluble y un gas que es neutro, pasa la barrera hematoencefálica completamente fácil y sola. Y esta es la que da supuestamente la verdadera, digo supuestamente porque tienes que escuchar esto, la verdadera respuesta respiratoria. Entonces son tres núcleos que están en la protuberancia. Siempre estos lugares son importantes. La protuberancia. Esos no responden para nada a oxígeno disminuido. O sea, no responden a la hipotermia. Lo único que responden son los H+. Te voy a decir por qué. Porque, bueno, ya hablando pues de lo que es lo que es ya el metabolismo, los quimioreceptores no responden inmediatamente pH, porque por H+, debido a su carga, sino que solo a las 6, bueno, eso es lo que yo te estoy diciendo, solo a las 8 o 6 horas empieza a hiperventilar. Además empieza a ser transportadoras, bueno, tal, eso no importa, pues sí importa, pero ya te lo acabo de decir. Entonces, ¿qué pasa? La anhidrasa carbónica empieza a generar pues el, la reacción, que es esta. H2O, agua más dióxido de carbono, me da un H más HCO3 más bicarbonato, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Mi barrera hematoencefálica me deja entrar esto, pero no me deja entrar esto. Mi anhidrasa carbónica, que es la que hace esto, mi anhidrasa carbónica, ella convierte esto en ese H+. Entonces, mi estimulación directa es por H+, mi estimulación indirecta es por el CO2, porque el CO2 es el que llega. Entonces, ¿qué dice? Prácticamente los CO2 estimulan el... O sea, pero esto no te tomes literal. Prácticamente mi CO2 lo estimula, pero la verdad no es el CO2, es el verdadero H+, que me estimula los quimioreceptores centrales. Entonces, el CO2 pasa, eso ya es lo que te acabo de explicar. Para anhidrasa se convierte en H+. ¿Qué hay que decir importante? Pues... Lo único importante que no digamos lo importante es que, pues sí, obviamente todo lo que te acabo de decir es importante, que la verdad es el H+. Pero en cuanto a la reacción, CO2 más H2O es H más HCO3. Hay que decir que lo que pasa es que acá la anhidrasa carbónica
tiene un residuo de zinc. El residuo de zinc es lo que hace es que separa esto en un H y un OH. Te lo voy a poner acá en rojo. H y un OH. El CO2 lo une al OH. Queda C, o sea, la H que está, la H o 3, ¿cierto? Y queda este H más libre solo. Entonces el zinc lo que hace es que separa este OH. El zinc lo único que hace es esta parte, porque el OH simplemente se queda ahí solo. Y ya. Listo. ¿Por qué HCO3? Porque el CO tiene 2 de oxígeno y el OH tiene 1 de oxígeno, pues sí, HCO3. Listo. Bueno, eso. Bueno, entonces en verdad captan H más en intersticio, que antes era CO2 y se convierte en H más, el verdadero captado. Entonces, ¿qué es la respiración de Kussmaul? Es que por un aumento de CO2 y H más, perdón, tengo CO2 y H más buenos, pero el CO2 gana por su facilidad de pasar barrera hematoencefálica. Entonces tengo una hipoxemia más una hiper CO2, eso sigue la asfixia. La asfixia es eso, es lo que significa una asfixia, la respiración de está la asfixia, que es una hipercapnia, hiper CO2. O una hipoxemia, disminución de CO2 más aumento de CO2, disminución de oxígeno más aumento de CO2 es lo que se define como asfixia. Y los quimiosensores centrales trabajan por H+, no captan CO2. En cambio, los quimiosensores periféricos trabajan con el CO2, eso es lo importante. El simpático, respuesta a los pues se aumenta la frecuencia cardíaca, neutropismo, vasoconstricción, retorno venoso, bueno, para retomar el oxígeno y sacar el CO2. Entonces lo que yo te dije, a menor de 60... Ah, bueno, vamos a ver esto acá. Ya me acordé que era esto. ¿Qué pasa? ¿Te acuerdas que te dije que los quimioreceptores trabajan a menor de 60 de mililitros de mercurio? Yo te dije que ahorita te iba a mostrar que acá, en lo que es la respuesta de los barroreceptores, esto de 0 a 50 no sé, de 0 a 60 no se ve nada. Y la verdad es mediado por quimioreceptores. ¿Qué pasa? Pasa que a menor de 60 mililitros de mercurio de PAM no se reaccionan los mecanorreceptores, que los que me dijimos, sino que a partir de ahí los quimioreceptores reaccionan. ¿Por qué? Porque cuando disminuye el flujo entre 15 y 20, entre 15 y 20 mililitros de mercurio, el bulbo, bueno, por ejemplo, que hay una isquemia, ¿cierto? Entonces aumenta el CO2 y disminuye el CO2 y se ve como que al disminuir el CO2 hay una disminución de menos de 60 mililitros de mercurio. Entonces, a nivel del núcleo rostral, ventral, lateral, bulbar, estas neuronas hacen una descarga masiva. O sea, a menor de 60 y entre esto de 15 y 20 mililitros de mercurio se hace, o sea, igualmente a menor de 60 se hace la estimulación. No pienses que porque dije 15 y 20 no se hace, simplemente esa es la más masiva entre 15 y 20. Pero a menor de 60 se empieza a hacer una descarga masiva de potenciales de acción de manera brutal. De los quimioreceptores, no de los barro, solo de los quimio. Los quimioreceptores son los que hacen la despolarización, pues sí, la despolarización de manera brutal, y eso eso se llama la respuesta isquémica del sistema nervioso central, no mediado por quimioreceptores, que es el último intento, por así decirlo, de salvar su sistema. ¿Cierto? Que es una respuesta, obviamente, de potenciales de acción, potenciales de acción, no, de presión arterial, de manera brutal. ¿Cierto? Pero brutal. Y luego está la reacción de Cushing, que es una respuesta especial a isquemia. Esto se da solamente en la bóveda craneana, ya no olvídate de lo que es lo otro, sino que piensa que es más como algo de neuro. Mete en la bóveda craneana y imagínate que yo tengo algo que me está ocluyendo, pues, yo tengo un tumor. ¿Cierto? Yo tengo un tumor acá. Bueno, como les gusta hacer, pues, el pelado este. Yo tengo un tumor acá, ¿cierto? No, espera. Así, eso. Yo tengo un tumor acá. Entonces, ¿qué pasa? No, rojo no. Tengo un tumor acá, entonces empieza. El que se llama la respuesta especial a isquemia, que es la reacción de Cushing. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Disminuye. Entonces, como yo tengo una cosa acá, empieza a disminuir el flujo. Entonces, al disminuir el flujo sanguíneo se hace una respuesta. El caso es que, bueno,
Yo disminuyo el flujo, ¿por qué? Porque tengo algo ahí que me está cerrando los vasos. Entonces eso me está ocupando espacio y además de que me está diciendo pues una hipertensión, eso está disminuyendo los vasos y eso va cerrando el flujo, va haciendo una disminución del flujo. Entonces, ¿qué pasa? El cerebro lo que hace es que aumenta tanto la presión, o sea, aumenta demasiado, demasiado es brutalmente brutal para que aumente el flujo en la boca craneana. ¿Qué pasa? Si el tumor sigue creciendo, hay aún más respuesta de Cushing y tengo más riesgo de estallar vasos. Y bueno, esto es lo que vimos, es lo que vimos ahorita de lo de la curva de excreción. Ya no quiero dejar este cosa muy largo, entonces creo que vamos a dejar acá. Fue buena parte. No, yo sé que esto parece como de 38 páginas, pero está bien. Me refiero a que no es, no, o sea, la verdad no es tan largo como parece. Simplemente que al final yo tengo unas páginas que son de asesorías. Esas últimas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 asesorías. Esas son de asesorías, que eso es muy bueno porque podemos profundizar unas cositas. ¿Cierto? Igual te puedo dejar esto porque está súper bien explicado acá. Simplemente es de seguir las flechitas aquí. Entonces, bueno, eso es, te amo.